¿Dónde está? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, tal? doctora. Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Bien? Más o menos. Buenas tardes, doctora. Bien. ¿Y eso por qué están más o menos? Este, pues es que, bueno, no sé si puede hacerle yo una llamada, maestra, o al final de la clase, poder platicarle a mi situación. Órale, pues, me cuentas. Sí, bueno, Sí, muchas gracias, doctora. Entonces me espero hasta sale. el final de la clase. Órale, pues. Sí, gracias. Este, ¿Cómo vamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué hicimos? ¿Alguien quiere participar con su tarea o yo los escojo al azar? ¿Sería leerlo el resumen o cómo sería la dinámica? Sería que me expliques, no nada más leerlo. Realmente creo que no quedaron muy bien claras las indicaciones, porque pues no era como realmente, creo que los puse que hicieran un resumen, pero en las indicaciones, pero la clase anterior les dije que más que resumen iba a ser como un mapa mental o algo así, para que quedara como más claro para ustedes, como más dinámico, porque obviamente pues un resumen yo ya lo leí, ya sé de qué se trata, pero era para que ustedes lo pudieran comprender un poco mejor. Pero bueno, quiero que me platiquen de qué se trató el artículo, qué aprendieron y todo lo que venía obviamente en el artículo y en su resumen. Entonces, esa sería la dinámica de que me platiquen de su tarea. Entonces, ¿alguien lo quiere explicar o yo les digo quién? Yo podría hacerlo. Ok, a ver, platícanos. Bueno, de lo que en este momento recuerdo, habla sobre el sentido del gusto. Algo que me llamó la atención fue que el sentido del gusto y el sentido del olfato están íntimamente relacionados, que por una Ujú. parte las papilas gustativas son capaces de identificar sustancias químicas y que la masticación y el movimiento del bolo alimenticio genera un flujo de aire hacia la nariz y pues también se necesita de ambas partes para tener como el gusto al 100%, tanto del sentido del olfato como del sentido del gusto. También habla sobre la conformación de las papilas gustativas, que tiene células de sostén, y después vienen estas células encargadas de realizar la traducción a estímulos nerviosos, y pues va a depender de ciertos neurotransmisores para poder llevar a cabo esta transducción de señales, que la saliva es muy importante para poder disolver las sustancias y de esta manera pues puedan llegar a las papilas gustativas. Recuerdo también que habla de cuatro, tipo de cuatro tipos de papilas gustativas: las filiformes, las fungiformes y no recuerdo de las otras dos en este momento, pero Platícame cada... cómo son las vías nerviosas de los centros gustativos. ¿Cómo se pasa el impulso del corpúsculo gustativo hasta la parte del cerebro? A ver. Estoy tratando de recordar. Bueno, primero pues están las células en... ¿Cómo se llama esa parte?
Bueno, es que una papila es un conjunto de estos botones, ¿no? No, la papila tiene el centro, en la parte del epitelio, tiene el botón gustativo. Y al final, entre cada espacio entre papila y papila quedan en el epitelio que lo recubre, digamos, se encuentra ubicado el botón gustativo. Y ya en el botón gustativo, al final, donde empieza, es como un poro, donde recibe el estímulo o el impulso químico para poderlo transmitir. A ver, continúale. Entonces, porque también en el artículo nos mencionaba que no nada más los botones gustativos se encuentran ubicados en las papilas, sino también están ubicados en la epiglotis, en el esófago, en el paladar, en la laringe. Entonces, todos estos botones gustativos que contienen el poro gustativo son los que nos van a empezar a recibir este impulso químico para después transducirlo a un impulso eléctrico para que llegue a la parte del cerebro. Pero a ver, platícame. Ok. Bueno, sí, sí recuerdo que mencionaba que un conjunto de botones gustativos agrupados son los que forman una papila, ¿no? Y bueno, los neurotransmisores de esta unión, pues va a ser la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. Y lo que quiere que le explique es cómo va el impulso nervioso, cómo pasa por llega el sabor salado a la boca y ¿qué pasa? O pues, el sabor dulce y ¿qué pasa? ocurre una despolarización, ¿no? De la célula. Bueno, dependerá. Va a depender del tipo de célula, ¿no? Exacto. Porque hay 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. Y entonces se despolariza la célula y luego. Y después de eso, pues se genera este impulso y pues va hacia el nervio, ¿no? Ay, ya no me acuerdo bien. ¿Lo puedo A ver, ayúdale. continuar? Continúa. Es que me ayudas, perfecto. Dentro de lo que es la sensación del gusto, marcada como resultado final para todos los sabores, iba a ser la acumulación de calcio dentro de lo que es la dendridad sináptica. Esto va a provocar una exostosis, una excitación del neurotransmisor, la cual va a dar lugar a lo que es el potencial de acción neuronal. Posteriormente, van a haber referencias gustativas que van a llegar directamente hacia los ganglios geniculado, petroso inferior y plexiforme. Posteriormente, estos van a irse hacia lo que es el tronco encefálico para hacer sinapsis en el tracto solitario, y de aquí van a partir ramas hacia el hipotálamo lateral, principalmente en lo que es la amígdala y el tálamo. Se van a establecer también reacciones en lo que es el núcleo gustativo contralateral y con otras aferencias linguales, asimismo contra el córtex piriforme. Posteriormente se van a mandar neuronas de tercer orden a la corteza parietal, y durante ese trayecto hacia lo que es el corte se van a establecer varias conexiones hacia neuronas de los núcleos motores que van a regular lo que es la conducta alimentaria. Algunos de estos respuestas van a ser los movimientos linguales, la secreción de saliva o la secreción de insulina. Exacto. Y recuerda que entonces, cuando estaba esta aferencia de la parte lingual en los núcleos gustativos colaterales, también entraba el córtex piriforme de las partículas en la parte olfativa. Entonces, ahí es donde se relaciona el sentido del olfato con el sentido del gusto. ¿De acuerdo? Sí, también recuerdo, venía que
aunque no funciona de una gran manera, también las ramas del trigémino van a dar lo que es el tacto, la La temperatura presión, y la ajá. presión para ayudar a la detección de sabores. Exacto. Más que a la detección de sabores, bueno, es que hay ciertos puntos, por ejemplo, que no mencionan en el artículo, que también son importantes. Hay ciertos alimentos que no tienen o no producen o no se clasifican dentro de los 4 sabores, o bueno, 5 sabores principales: dulce, salado, amargo y ácido. Como son, por ejemplo, las especias, ciertas especias como la pimienta, la canela, la menta. Lo picoso, ¿no? También. Lo picoso, ajá. Entonces, esos, en lugar de estimular la parte de los corpúsculos gustativos, se estimula por el trigémino, por la temperatura y el tacto. Entonces, por ejemplo, la capsaicina, que tiene el picante, se va a estimular un mecanismo doloroso en esa zona, y no va a ser un estímulo como un sabor, por lo tanto lo va a recibir más el nervio trigémino, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también cuando nos lloran los ojitos, cuando comemos mucho picante, o la canela o la menta, este tipo de alimentos también generan esta respuesta más hacia el estímulo doloroso, o generando un impulso doloroso, más que un sabor específico en particular, que se pueden combinar. También mencionaba el artículo que hay receptores en toda la lengua y que se combinan estos sabores, pero que siempre va a haber uno que va a tener como predilección, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, maestra. Bueno, yo había encontrado que aparte la interpretación de estos sabores se dan en el área 43 de Brodmann, ¿no? Sí. Sí, es que esa era mi duda. ¿Cuáles? ¿Los del dulce, salado y esos? ¿O los de la...? Sino que la interpretación general de sabores se da en el área 43 de Brodmann. Nada más solo era para confirmar si era cierto o mentira en ese aspecto. ¿En dónde lo encontraste? Bueno, es que lo leí en el SNEL de neuroanatomía. Mencionaba que los sabores se interpretaban en esa área. Sí, pues igual el articulito nos mencionaba que estaba... Ay, ¿dónde está? El área gustativa en el lóbulo de la ínsula, que también entra en esa parte. El área 43 de Brodmann. Entonces, sí. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, ¿Qué pasa? bueno, el COVID se supone que genera que no haya gusto, ¿no? Ajá. Pero no me Ageusia, queda como claro dice. muy bien Ageusia. cómo es que no. ¿Cómo no? Ok, esto va en relación más que con la parte de las papilas, va en relación con la percepción de los sabores. Les platicaba hace ratito que dependía y también su compañero nos platicaba que el sabor, la percepción de sabores va relacionada con las papilas gustativas, pero también con la percepción del olfato. Entonces, cuando nosotros tenemos COVID o cualquier otra enfermedad, hasta nos pasa con la gripe cualquiera, común, se inflama nuestra mucosa. Al inflamarse, ya no tenemos la misma recepción de la percepción olfativa. Y entonces eso afecta directamente a los estímulos, a la percepción de los sabores. Entonces, no, si ustedes se dan cuenta, siempre es pérdida del gusto y el olfato juntas. No se presenta una y aislada con la otra, sino van juntas porque también llegan al mismo punto, al córtex piriforme. Y entonces, al no llegar los dos impulsos nerviosos a ese punto, no va a poderse transmitir este impulso. Y entonces vamos a tener la percepción de los sabores. No es tanto una función en particular, pero también hay un artículo que también encontré muy interesante, donde decía que también el virus como que se aloja alrededor de ciertas terminaciones nerviosas, y eso impide que se genere como la transmisión esta de los impulsos. Entonces, por eso también disminuye la percepción de los sabores. El COVID, ahorita ese síntoma
es uno de los principales. Y se ha estado haciendo muchas investigaciones con respecto a esto, pero la mayoría, los artículos que yo leí son en relación con la parte del olfato. Entonces, pierden el olfato y se pierde el sentido del gusto. Recuperan el olfato y recuperan el sentido del gusto. Está tardando en algunas personas regresar el olfato, dependerá de el tipo de inflamación que tengan en la parte central de su mucosa. Y también decían que estaba relacionado con el nervio petroso inferior, que también ese nervio petroso inferior era de los que más tenía o carecía de percepción de los estímulos, más en la parte del paladar y de la faringe, y entonces que también disminuía la percepción de los sabores en el COVID. Ese afectaba mucho más a ese nervio petroso inferior. Pero si quieren les comparto el artículo que leí de la relación del COVID con la pérdida del gusto. Gracias. Sí, por favor. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo bien? Maestro, aunque ahorita que dijo eso interesante de que igual se perdía el sabor, y bueno, la geusia y la anosmia, que también se presenta, también yo había leído que estaba implicado lo que era el ECA2, ¿no? El receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y que por eso algunas terapias están ensayando que hicieran ejercicios, ¿no? Tanto del olfato como del sabor para tratar de recuperarlo. Aunque bueno, eso aún desconozco mucho por qué da resultados y pues cómo funciona según sigue en investigación, ¿no? La verdad es que ese tema sí hacia exactamente ese punto lo desconozco, no sabía que existía que hacen como ejercicios, que los estimulan, o sea, que les ponen a oler café y esas cosas, ¿o qué? Sí, es que de hecho lo había leído en un artículo, creo que fue de Endenatius, que lo publicó, y mencionaba que precisamente por eso, para que tuviera un resultado para recuperar el olfato y el sabor, los mandaban a hacer este tipo de ejercicios con sustancias como usted dijo, el café, el limón, la vainilla, pero bueno, o sea, es así como que me saca de onda de que entonces ¿por qué funciona, no? O sea, como que ahí entra mi duda y como dice, se desconoce mucho aún acerca de eso. Sí, digo, realmente la parte, por ejemplo, yo siento que es la parte de la pérdida del gusto va muy en relación con la parte del sentido del olfato. El sentido del olfato es súper especializado. Tenemos hasta la parte por donde pasa, que te hace recordar momentos agradables o desagradables, toda la parte rudimentaria que tenemos con sentido del olfato. Yo creo que va más en relación con eso, porque nos pasa, o sea, empezamos a oler algo rico y se nos abre el apetito, empezamos a salivar, todo ese tipo de cosas suceden. Entonces, la parte de la pérdida del gusto en COVID o en enfermedades respiratorias va en relación con la afección ya del epitelio de la parte interna de nuestra nariz, que nos va, y pues recuerden que ahí están estas terminaciones nerviosas para hacer los receptores del sentido. Entonces, pues es uno con el otro. Por eso siempre se presentan juntas. No hay nada más pérdida del olfato sin la pérdida del gusto. Entonces, están relacionados porque al final del día los dos sistemas, el gusto y el olfato, están en relación. En cuanto a la recuperación, pues bueno, yo creo que primero tienen que revisar que toda la mucosa interna de la parte de la nariz y todo el sistema respiratorio funcione de manera correcta, y a partir de ahí entonces irlo como rehabilitando. Y entonces, más que rehabilitar, yo creo que por la parte del gusto será rehabilitar por la parte del olfato. Y ya de ahí llegaríamos a la parte, la rehabilitación del gusto será junto con pegado, vaya, igualitos. O sea, ya se recuperó, ya se le estableció el sistema del olfato, y entonces ya podremos captar los sabores. Aunque hay ciertos, les decía, estímulos que, como por ejemplo el picoso, la menta, la canela, las especias, no generan esta percepción del sabores de la manera con los centros gustativos, y por lo tanto sí se pueden percibir. Por eso no hay una pérdida del gusto completa en el COVID o en las enfermedades respiratorias. Porque están varios nerviositos involucrados. También pasa lo de la pérdida del gusto con la parálisis de Bell. La parálisis de Bell también pierden el sentido del gusto, y está porque pues, en relación con el facial, ¿no?
que inerva pues los 2/3 anteriores de la parte gustativa de la lengua. Entonces también con la parálisis de Bell, si se recupera ese nerviecito, también va a tener vamos a tener ya otra vez la recuperación gustativa. Y aquí es diferente a la del COVID. ¿Sí? Creo que ya me fui medio lejos. Sí, maestra, es que con esta enfermedad ya ni se sabe porque hasta por los ojos te puedes contagiar. Ay, por todos lados, sí. Está muy complicado. Pero pues afecta la parte, las vías respiratorias altas, ¿no? Sí, principalmente. Ujú. Entonces, pues bueno, ¿ya no hay dudas? ¿Algún comentario? ¿Algo que me quieran agregar con respecto a la tarea? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, y entonces, según yo, nos quedamos hasta la lengua en la clase anterior, ¿cierto? Sí. Muy Sí, bien, doctora, me parece que sí. muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Ahí ven mi presentación. Sí, doctora. Sí, Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues cuando nosotros tenemos igual la formación de nuestros arcos faríngeos, también después va a seguir un punto que se llama la osificación, o la parte donde las estructuras que se desarrollaron o se formaron se van a literalmente a endurecer, ¿no? A osificarse. Y entonces también el tipo de osificación, o gracias a la osificación, va a dividirse en dos factores o en dos puntos. Uno será la osificación de los huesos de la cabeza, que sería de la bóveda craneal como tal, que se llama neurocráneo, y la osificación del viscerocráneo, que es la parte o los huesos que pertenecen a nuestra carita. Entonces, pues como les mencionaba, la boca está en la parte de la carita y vamos a hablar del viscerocráneo sin dejar de lado cómo se osifican los huesos de la cabeza. Y entonces, bueno, aquí vamos a tener que van a existir dos mecanismos de osificación importantes. Uno es la osificación intramembranosa y otra es la osificación endocondral. La osificación intramembranosa, bueno, para esto tenemos que llegar a recordar cómo se va a formar nuestro huesito. Bueno, vamos a la formación de huesito. Se involucran dos procesos importantes. Una es la formación del tejido o la histogénesis del tejido óseo como tal, y otro es el desarrollo y maduración del huesito como un órgano ya de sostén. En la histogénesis del tejido óseo, que es cuando ya se forma nuestro tejido óseo, va a iniciar a partir de una célula que se llama célula osteoprogenitora, que esta célula osteoprogenitora viene del mesénquima de alrededor de nuestros arcos faríngeos, que se estimula y al llegar y se estimula por un factor específico que se llama BMP, que es la proteína morfogenética ósea, y esa se va a transformar entonces, esa célula osteoprogenitora del mesénquima se va a transformar en osteoblastos. Y ya estos osteoblastos van a empezar a sintetizar toda la matriz ósea que va a formar nuestras trabéculas o nuestro huesito como tal. Y esta célula va a seguir dos mecanismos importantes. Uno es la osificación intramembranosa y otra es la osificación endocondral. La osificación intramembranosa empieza o se realiza gracias a las células ectomesenquimáticas. Estas células ectomesenquimáticas se van a diferenciar y van a comenzar a centrarse o acumularse en unos centros que se llaman centros de osificación. Estos centros de osificación van a tener muchos capilares, muchas fibras colágenas y literalmente muchas células óseas, que serían los osteoblastos, para comenzar a elaborar esta matriz osteoide o esta sustancia osteoide. Que esta sustancia osteoide después se va a disponer en diferentes trabéculas para formar una red tridimensional esponjosa. Entre esos espacios intratrabeculares del mesénquima se van a transformar después en médula ósea. Y este tejido ectomesenquimático que está alrededor se va a osificar en diferentes estructuras,
estructuras como el periósteo, el endostio, suturas, ligamento periodontal y los huesos del cráneo, del maxilar y de la mandíbula. En este punto, entonces, el tejido se va a formar, se van a formar tablas, ya sea tabla externa y tabla interna, y zona intermedia de tejido óseo que va a dividirse en hueso esponjoso o en hueso compacto. Y ya a partir de ahí, pues vamos a comenzar a tener la manera de osificar o de formar o mineralizar estas trabéculas y esta parte interna del huesito. Y el otro tipo de osificación es el tipo de osificación endocondral. Este tipo de osificación endocondral también se le conoce como osificación de molde cartilaginoso o de molde de cartílago hialino. Y es este cartílago, el cartílago hialino, el que va a guiar la formación ósea. Se va a hacer por diferentes cambios histológicos en el centro o en la parte interna del proceso, igual de las células ectomesenquimáticas. Pero estas células, en lugar de formar un centro de osificación y a partir de ahí partir y crecer y osificar, van a remover esa parte del cartílago y van a convertirlo, digámoslo así, en hueso. Y estos cambios histológicos será que al principio vamos a tener una proliferación e hipertrofia celular de ese punto. Después va a haber una calcificación de esa matriz cartilaginosa, el cartílago se va a calcificar y se va a erosionar. En esa erosión va a haber una invasión vascular, van a llegar la vascularidad en ese punto y después ya se va a formar la matriz o el tejido osteoide que dijimos que iba a formar las trabéculas, la red esponjosa o compacta en cualquier caso y después ya iba a dividirse en periósteo, endostio y en ese tipo de cosas. Y al final se iba a mineralizar ese punto en particular. ¿De acuerdo? Entonces, uno es donde se remueve, el cartílago se remueve y se es sustituido por hueso y en el otro, en un punto específico, empieza a formar hueso en muchas direcciones, abriendo como en forma de abanico. Y entonces, aquí te les puse un cuadrito con los tipos de osificación y qué huesitos se van a osificar. Les platicaba que la cabeza, que es en relación al neurocráneo, pues tiene una osificación intramembranosa, la bóveda de la cabeza, el frontal, el parietal, la parte superior del occipital y la escama del temporal. Los únicos que son intramembranosos serán los huesos de la cara, serán las sales lagrimales, maxilar, el cigomático y los huesos palatinos, todo del maxilar. Y en la osificación endocondral tenemos el etmoides, el esfenoides, la porción basilar del occipital, la porción mastoidea y petrosal temporal y la mandíbula. La mandíbula, aunque es la única que tiene un tipo de osificación mixta, es osificación endocondral e intramembranosa. El cuerpo es intramembranosa, pero las partes de la rama de la mandíbula y la sínfisis será una osificación endocondral y les voy a explicar por qué. Aquí tenemos nuestra mandíbula. Nuestra mandíbula tiene un cuerpo y recuerdan que tenemos en la parte central de nuestro primer arco faríngeo un cartílago, ¿sí se acuerdan? Que se llama cartílago de Meckel. Ese cartílago de Meckel es el que va a ser removido y que va a desarrollar también estructuras. La porción distal forma el martillo y el yunque, la porción intermedia, el ligamento esfenomandibular y la porción ventral es la guía de osificación de la mandíbula. Entonces, la porción ventral del cartílago de Meckel nos va a servir de guía de osificación, por lo tanto, va a formar los cartílagos que están alrededor y va a empezar a osificarse como un centro de osificación la parte del cuerpo. Ahora, aquí es una osificación diferente, se llama osificación yuxta paraendocondral y es mixta en cuanto a la mandíbula. Es yuxta porque está al lado del
del cartílago, empieza la osificación al lado o paralelo, por eso es yuxtapara, al lado o paralelo al cartílago, y condro, yuxtapara endocondral o yuxtaparacondral, está al lado del cartílago. Por lo tanto, la osificación no será removiendo ese cartílago y erosionando esa parte, simplemente va a ser la osificación al lado, guiando la osificación de la mandíbula, sin hacer una remoción del cartílago. En este cartílago que les mencionaba que nos ayuda a formar los huesecitos, el cartílago va a tener una parte central que va a ser como un espacio, como una parte interna, ¿cómo les explico? Como un área abierta en esta parte del centro, como si estuviera un canal, como si se formara un canal en la parte del centro del cuerpo de la mandíbula, y en ese canal va a posicionarse el paquete vasculonervioso que nos va a inervar justamente toda la rama y el cuerpo de nuestra mandíbula. Entonces, en ese espacio va a entrar nuestro nervio dentario inferior, nuestra rama mentoniana, nuestra rama incisiva, va a entrar también nuestra arteria alveolar, todas las arterias y los nervios que van a entrar hacia la parte interna van a entrar justamente por este canal, junto o cercano al cartílago de Meckel, pero sin generar un espacio o una remoción interna. Entonces, gracias a eso, el cartílago va a crecer en sentido longitudinal y la osificación será alrededor de ese cartílago. También les decía que yuxtaparendocondral mixta porque les decía que el cuerpo es de osificación intramembranoso, porque tiene ese centro de osificación que sería el cartílago de Meckel. Pero también se forman cartílagos alrededor de nuestra rama y nuestro cuerpo, bueno, los laterales de nuestra mandíbula. Estos cartílagos se llaman cartílagos secundarios y se forman 4. Uno que será el cartílago coronoides, otro que será el cartílago condilar, el cartílago angular y el cartílago simficial o mentoniano. Estos 4 cartílagos secundarios van a desarrollar estructuras y van a ser la guía o la base para la inserción de los músculos de la masticación que derivan justamente de este primer arco. Entonces, el cartílago coronoides nos va a formar la apófisis coronoides de la mandíbula, el cartílago condilar nos va a dar el cóndilo de la mandíbula, el cartílago angular, el ángulo de la mandíbula, y el cartílago simficial, la parte del mentón, el mentón de nuestra mandíbula, que este es el que va a perdurar hasta los 2 años. Este cartílago va a estar presente. Y entonces, a partir de estos o gracias a estos cartílagos, va a empezar a insertarse en estos cartílagos. Estos cartílagos van a tener osificación endocondral. Y a partir de estos cartílagos van a estimularse las células del primer arco para adherirse estos mioblastos de los músculos, y entonces van a realizar las inserciones de los músculos de la masticación. Por lo tanto, es una estimulación de tipo inductora, se van a inducir porque primero se forman los cartílagos, luego llega la parte de la invasión del tejido óseo y después llega la musculatura y los nervios a esa zona para pues posteriormente ya formar un complejo donde vamos a tener las estructuras nerviosas, óseas y musculares que van a desarrollar del primer arco, que serán pues los arcos faríngeos, los músculos de la masticación, ¿de acuerdo? Y gracias a esto, entonces, va a comenzar la osificación de la mandíbula.
La osificación de la mandíbula empieza alrededor de la semana 13. Toda la osificación empieza después de que ya se fusionaron los procesos. Entonces, después de la semana 12, de la 12 a la 13, empiezan a osificarse. Entonces, la osificación de la mandíbula empieza a partir de la semana 13. Y luego, eso es con respecto a la mandíbula, la parte de abajo de nuestro estomodeo. Y la parte de arriba de nuestro estomodeo, que es el maxilar, también va a tener una osificación, pero en este caso van a ser con centros de osificación porque es una osificación intramembranosa. Y la mandíbula va a tener 2 centros de osificación. Uno se llama postmaxilar y uno se llama premaxilar. Bien sencillo. La parte premaxilar es la zona que está hacia la parte de adelante. Este tipo de la osificación premaxilar va a tener 3 maneras en las que va a direccionarse la osificación. Será la primera hacia arriba, ahí está, para formar nuestra parte anterior de la apófisis ascendente, el maxilar, hacia adelante, hacia la dirección medial, en dirección hacia la espina nasal anterior, y hacia la parte de abajo para formar o para que crezca el hueso hacia esa parte y se forme en la apófisis alveolar de las estructuras de los incisivos centrales y laterales. En esta parte. Esta está a expensas de la porción o la disposición de los brotes dentales que después se van a diseminar en nuestro maxilar y en nuestra mandíbula. Entonces, la parte de las apófisis alveolares están a expensas de los brotes de los dientes. Y eso lo veremos en la erupción dental. Y luego la segunda, que sería la postmaxilar. En la postmaxilar tenemos 4 tipos, va a seguir este centro de osificación hacia las partes laterales en forma de ramificación. Van a tener 4 rutas diferentes. Una será hacia arriba para formar la parte posterior de la apófisis ascendente, anterior, posterior. La parte hacia arriba, hacia la parte de la órbita, para obviamente formar el piso de la órbita. Hacia la parte de atrás para formar la apófisis malar. Y hacia la parte de abajo para formar la porción alveolar posterior o la apófisis alveolar posterior de los dientes, en este caso desde la porción del canino hasta premolares y molares, aunque en este punto solamente se considerarán canino y molares por la presencia de los brotes. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de los tipos de osificación y las guías de osificación que contiene? Entonces, este último proceso que se llama la apófisis alveolar se va a denominar proceso alveolar. Y el proceso alveolar es el que les decía que está en relación a los gérmenes dentarios que aparecen. Y esto dependerá de las fases de la erupción de nuestro dientito, que los vamos a ver más adelante, pero que están dispuestas alrededor de nuestro germen dentario, que si se erupciona y funciona bien y se presenta bien ese diente, ese proceso alveolar se va a desarrollar. Y a la pérdida del diente, ese proceso alveolar se va a perder. Por lo tanto, es alveolodependiente o depende la presencia de este proceso alveolar de los dientes en particular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esos son los 2 tipos de osificación que tenemos en el maxilar y en la mandíbula y en las estructuras adyacentes, que ya se los puse en el cuadrito, aquí, ¿de acuerdo? Recuerden que la mandíbula es yuxtaparendocondral mixta porque el cuerpo es intramembranoso y los cartílagos secundarios es endocondral, ¿de acuerdo? Y gracias a este tipo de osificación de la mandíbula vamos a ver la siguiente estructura, o el complejo más bien, porque sí son las mismas estructuras, pero el complejo que se forma a partir de esa mandíbula y de ese maxilar y del temporal y de todos estos, que más que será el temporal, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente punto es la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es la que se forma
se articula la mandíbula con el cóndilo del hueso temporal. La función será, nos ayuda a abrir la boca, a cerrarla, a bostezar, a masticar, a deglutir, a hablar, junto con todos los componentes de nuestra boca. Y esta articulación temporomandibular es una articulación compleja. A mí ya me vale pito. Ajá. Entonces hice bien pendejo y los de la uni. Mariana, tienes tu micrófono prendido. Escucha un ruido por ahí. Creo que no me están Perdón. atención. Todos nos enteramos que le vale queso. Pero bueno. No, doctora, perdón. ¿En qué iba? Ya se me olvidó. Ya. Es una articulación glimoartroideal compleja. Es glimoartroideal compleja porque tiene movimientos de apertura de bisagra, apertura y cierre, y movimientos de lateralidad, retrusión y protrusión. Es una articulación condílea porque tiene cóndilo de la mandíbula y cóndilo del temporal y bilateral derecho e izquierdo. ¿De acuerdo? Y es una articulación de tipo diartrosis. A partir de aquí tenemos que ver los componentes de nuestra articulación. Tenemos componentes óseos, musculares y ligamentos junto con otros componentes de la articulación. Entonces voy a empezar con los componentes. Los componentes de la articulación serán, los cóndilos, que serán los cóndilos de la mandíbula y del temporal, y una cavidad que es en el temporal, que se llama cavidad glenoidea, es donde se aloja el cóndilo de la mandíbula, y a partir de ahí vamos a hacer este movimiento de apertura y cierre de bisagra. La membrana sinovial que recubre estas superficies de la mandíbula y el temporal, y la cavidad, y el disco articular que nos va a acompañar estos movimientos para que no choque, digamos, huesito con huesito. Y al fin, que va a ser el medio de adaptación o de acople de nuestros dos cóndilos. Y el ligamento o los ligamentos, que pueden ser ligamentos capsular, extrínseco e intrínseco, colaterales y otomandibulares. Entonces vamos a describir cada uno de ellos. Entonces las superficies articulares van a ser el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del temporal, y la cavidad glenoidea, que es del temporal. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar acá. Se me va a acercar. Voy acá. Y entonces tenemos nuestra mandíbula. Y en nuestra mandíbula, ¿se acuerdan que se osificó la parte de atrás y que se formó de un cartílago que se llama cartílago condilar? Y a partir de ahí vamos a obtener un cóndilo. Este cóndilo son dos cóndilos, como dos eminencias de manera ovoidal o elipsoidal, que van a tener un eje mayor dirigido hacia la parte de atrás y hacia arriba, y que está fijado a la rama de la mandíbula por un cuello que se llama cuello condilar, y que esta superficie articular está revestida, les decía, por esa membrana sinovial, que después nos va a ayudar a la formación del líquido sinovial. Y nos sirve también esta articulación o este cuello del cóndilo de la mandíbula para la inserción de ciertos músculos, en particular por el pterigoideo externo, para de los músculos de la masticación. Les decía que estos tipos, la apófisis coronoides, el cóndilo, la rama de la mandíbula y la sínfisis, nos ayudaban a la inserción de nuestros músculos. Por lo tanto, pues ellos van a comenzar, o a partir de ahí se van a insertar nuestros musculitos. Y luego tenemos el temporal, el huesito temporal, que tenemos un cóndilo que está en la parte anterior, ¿de acuerdo? Lo que nos va a formar, pues, justamente la articulación bicondilia de los dos cóndilos, cóndilo mandibular y cóndilo del temporal, y una fosa en la parte posterior que se llama fosa glenoidea o cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea es la que nos va a alojar justamente este cóndilo de nuestra mandíbula. Por lo tanto, esa fosa glenoidea es la que va a estar situada por detrás del cóndilo del temporal, con una depresión profunda,
y está limitada en la parte anterior justamente por el cóndilo, por la parte posterior por la cresta petrosa, por la parte de afuera limitada por la raíz longitudinal de la apófisis cigomática y por la parte de adentro por la espina del esfenoides. Esta tiene igual forma elipsoidal justamente para recibir al cóndilo y también está revestida por esta membrana sinovial. ¿De acuerdo? Que acá está un poquito más cerquita. Y bueno, nuestra articulación entonces es esta que se presenta en la parte posterior. Aquí se llama articulación temporomandibular y está revestida por cápsula articular, que son ligamentos, y otros ligamentos como los ligamentos estilomandibular, esfenomandibular, los ligamentos intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué movimientos nos van a ayudar a hacer? Apertura, cierre, retrusión hacia atrás, protrusión y lateralidad. Esos son los movimientos que nos va a ayudar a hacer la articulación junto con los músculos. Por lo tanto, los músculos van a activar esta articulación, los huesos van a guiar esta articulación y los ligamentos van a limitar los movimientos de esta articulación. Les decía que estaba revestida estas estructuras por una membrana que se llama membrana sinovial, que tiene tejido conectivo y que va a segregar este líquido que se llama líquido sinovial. Esta membrana sinovial va a tener como en sus componentes, lo va a componer un 20% de células macrófagos, un 70% células que se van a secretar ácido hialurónico, lubricina y algunas mucina. Vamos a tener células dendríticas que nos van a ayudar a hacer unos mecanorreceptores para la sensación de presión en esa articulación y está relacionada con la articulación que generan los dientes, que son la articulación glimoide. Y estas células dendríticas están en relación con o tienen la parte de ser mecanorreceptores a la presión. Y también tenemos células como fibras colágenas, hasta adipocitos que nos van a ayudar a mantener nuestra cápsula y nuestra articulación totalmente hidratada. Y el líquido sinovial que genera esta membrana sinovial, pues están presentes pues un ultrafiltrado plasmático que va a ser de un color amarillo claro, que la función principal de este líquido sinovial que viene de la membrana será lubricar y nutrir estas estructuras junto o compuesto por ácido hialurónico, por lubricina, por mucina, por macrófagos, por colágena, que pues nos van a ayudar tanto a nutrir y lubricar como a mantener limpio o estable esta articulación íntegra, ¿de acuerdo? Aquí están los componentes. Acá también están los componentes. Y esta es la cápsula articular donde va a recubrir o va a mantener la parte interna del líquido junto con las membranas. En la parte central, entre cada uno de el cóndilo, la cavidad y el otro cóndilo de la mandíbula, vamos a tener un disco. Este disco es un medio de adaptación sobre las dos estructuras, tanto el cóndilo del temporal como de la mandíbula, para que acompañe los movimientos y evite que haya un desgaste en estas zonas. El disco articular consta de dos bordes, dos extremidades y dos caras. Tiene la forma como aplanada, como ovoidal y aplanada, como si fuera un eritrocito. En la parte central es avascular y en las partes laterales es donde va a estar vascularizado y está unido a la cápsula articular por un ligamento que se llama ligamento bilateral inferior, que es el que va a mantenerlo ahí expuesto. Y en la parte anterior, este disco articular va a estar continuándose o va a ser la guía de la parte donde se va a insertar uno de los vientres del músculo pterigoideo externo. Entonces tenemos dos vientres o dos vientres que van a insertarse
uno se va a insertar, uno de los vientres del pterigoideo va a insertarse en la parte del cuello del cóndilo, de la mandíbula, y el otro va a continuar y va a continuar el espacio pues del disco para que este vientre superior se inserte en la parte o el cuerpo del disco articular. Es lo que le va a ayudar a jalar ese disco articular cuando la mandíbula se abra o se cierre o haga movimientos de lateralidad. ¿De acuerdo? Entonces, el músculo de la masticación que está más en relación con la articulación temporomandibular por su inserción será el músculo pterigoideo externo. Y tenemos también ligamentos y cápsula. La cápsula es esta parte que va a detener o a contener nuestra articulación y está compuesta por tejido conectivo, por colágeno y que va a tener fibras, que estas fibras que son de colágeno van a ser una especie de bolsa o de saco para limitar nuestra articulación, como les puse aquí. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí, esta será la cápsula articular. ¿De acuerdo? Pero también tenemos ligamentos que están en la parte interna de la articulación, en la parte externa, junto con formando la cápsula, y ligamentos extrínsecos que están fuera de esta articulación, pero que ayudan a limitar los movimientos de la mandíbula. Entonces, tenemos dos tipos de ligamentos. Ligamento intrínseco, que van a ser dos. Uno es el ligamento temporomandibular o lateral externo y otro es el ligamento lateral interno. Entonces voy acá. Creo que se ve aquí ligamento lateral. Es este. Este es el ligamento temporomandibular o lateral externo. Este ligamento lateral externo tiene dos porciones. Va por la parte de atrás y hacia la parte de arriba. Tiene dos porciones. Una porción oblicua, que es en diagonal, y una porción horizontal que va a abrazar nuestra articulación, nuestro cuello de la mandíbula. Y se lo voy a poner aquí. Esta es la porción horizontal y esta es la porción oblicua. Entonces les voy a platicar de este ligamento lateral externo, de dónde a dónde va. Entonces, la porción horizontal se inserta desde el borde inferior del tubérculo cigomático hasta llegar a la porción, hasta el polo externo del cóndilo posterior al disco articular, hasta el disco articular. Entonces llega aquí y se continúa hasta el disco articular. Este es el ligamento horizontal externo. Y luego el oblicuo, que es el ligamento lateral externo oblicuo, inicia desde el borde inferior del tubérculo cigomático, aquí, hasta llegar a la porción posterior-externa del cuello, pero esta va a descender de manera oblicua o inclinada para formar justamente nuestro ligamento lateral externo oblicuo. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos, o la función de estos dos será limitar los movimientos en la apertura y cierre de nuestra boquita. Y luego tenemos el lateral interno. El ligamento lateral interno va a insertarse por afuera de la espina del esfenoides, donde está acá, el lateral externo, esta es por la parte de acá. Lateral, acá estará. Que no se alcanza a ver, no. Es este. Este lateral interno está por fuera de la base de la espina del esfenoides y llega hasta la porción del cuello del cóndilo de la mandíbula, desde atrás hacia la parte de adelante. Y este ligamento lateral interno va a ayudar o contribuye o ayuda a la función de suspensión de la mandíbula. Cuando abrimos la boquita, va a mantener suspendida la boca para que no regrese o no baje más de lo indicado. ¿De acuerdo? Esa será la función del ligamento extrínseco. Y luego tenemos los ligamentos extrínsecos,
que en este caso son dos, el ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular. Algunos autores también consideran el pterigomandibular, ¿de acuerdo? Pero como ligamento externo. Entonces, consideremos estos tres. Ligamento esfenomandibular, este de aquí, viene obviamente desde la porción externa de la espina del esfenoides hasta el vértice y borde posterior de la espina de la mandíbula. Y este ligamento también se llama ligamento lateral interno de Morris, pero casi siempre se conoce pues como por dónde llega y a dónde va. Esfenomandibular, de acuerdo al esfenoides a la mandíbula. Y el ligamento estilomandibular viene desde la cara anterior de la apófisis estiloides hasta la ángulo y borde posterior de la mandíbula. El ligamento pterigomandibular por la porción pterigoidea hasta la espina también de la mandíbula. Estos tres ligamentos son los ligamentos extrínsecos y nos van a ayudar a el ligamento pterigomandibular junto con el estilomandibular a limitar los movimientos de rotación y protrusión de la mandíbula. ¿De acuerdo? Y el ligamento esfenomandibular limita los movimientos de lateralidad derecha e izquierda. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, doctora. Muy bien. Y entonces, nada más embriológicamente hablando, vamos a recordar que teníamos... bueno, me voy a ir a la parte... no, sí, ya. Bueno, cuando tenemos nuestro cartílago de Meckel, la porción distal que estaba formando el yunque y el martillo y que estaba formando la porción intermedia, el ligamento estilomandibular. Entonces, en esa estructura donde se formaron nuestros cartílagos secundarios, nuestro cartílago condilar y nuestro cartílago coronoideo, a partir de esa estructura de la mandíbula van a aparecer dos blastemas. Y entre esos dos blastemas va a haber un tejido ectomesenquimático que está circulando alrededor. Y esos dos blastemas van a crecer de manera desigual para formar estructuras. Primero crece el blastema condilar y después crece el blastema glenoideo. El blastema condilar nos va a desarrollar el cartílago condilar, la porción inferior del disco articular y la cápsula articular que va a recubrir esta articulación. El tejido ectomesenquimático va a dividir esta articulación en dos espacios y va a ser una cavidad supradiscal arriba hacia el disco articular que llega hacia el blastema condilar glenoideo y una porción infradiscal relacionado con el blastema condilar y la porción inferior del disco. Y el blastema glenoideo que ya nos va a formar la eminencia articular del temporal, la región de arriba, postero superior del disco y la porción superior de la cápsula articular y ligamentos intrínsecos se van a desarrollar del blastema condilar. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, también el tejido ectomesenquimático se va a dividir hacia las membranas superior e inferior para formar las membranas sinoviales. Entonces, todas estas estructuras o la articulación temporomandibular viene de los cartílagos secundarios del cartílago de Meckel, de la porción medial del cartílago de Meckel y de los dos blastemas, blastema condilar y blastema glenoideo, junto con el tejido ectomesenquimático circundante del primer arco faríngeo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las estructuras de la articulación temporomandibular están inervadas por el nervio trigémino. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, doctora. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? Conste. Y entonces, ¿en qué iba? Y entonces vamos a revisar
Bueno, en el recién nacido nuestro cóndilo es diferente. En nuestro recién nacido, nuestro cóndilo es muchísimo más pequeñito, es redondeado, casi no se desarrolla y se desarrolla ya hasta que se presenta el reflejo de succión. En ese punto vamos a tener, tiene que tener un movimiento adecuado de succión y para eso también vamos a tener una guía sensorial cuando tenemos la estimulación de la succión, que será propulsión y retropulsión de la mandíbula y apertura y cierre. Gracias a estos movimientos va a hacer que nuestro cóndilo se desarrolle adecuadamente. El cóndilo va a terminar de desarrollarse hasta en etapas postnatales, ya a partir de los 2 años. Al principio, en la parte de la vida intrauterina, donde empezamos a tener el reflejo de deglución, quien sirve como articulación para abrir y cerrar nuestra boca será los huesos del oído, el martillo y el yunque. ¿De acuerdo? Y nada más les mencionaba que yo creo que olvidé mencionarles que estos blastemas van a aparecer a partir de la 8ª semana de vida intrauterina. Y ya no sé qué más. Es que tienen diferentes estructuras, pero bueno. Y entonces, articulación temporomandibular va a tener un plexo vascular que va a provenir de las arterias temporal superficial, timpánica anterior, faringe ascendente, que van a ser ramas terminales de la carótida externa, hasta llegar a la cápsula articular. ¿De acuerdo? Estas arterias van a estar distribuidas en todo el disco articular. ¿Dónde está el disco? Aquí. Van a distribuirse a llegar hasta el disco articular y hasta que ya no pueden llegar hasta la parte central, porque la parte central de nuestro disco es avascular, se pierde la vascularidad. En esta parte de la membrana sinovial va a haber vellosidades también que nos van a justamente a ayudar a la formación de este líquido sinovial. Y la inervación de la articulación, pues decíamos que era por el trigémino, pero también hay ramificaciones de los nervios auriculotemporal, ya del trigémino del macetero, del temporal profundo, y de la... Me falta una. Del trigémino, y ya se me olvidó. Ahorita se las digo. Bueno, estará bien del trigémino con la parte del macetero, el temporal profunda y del nervio auriculotemporal. ¿Sí, ya se lo dije? Sí. Del nervio auriculotemporal. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda de la articulación temporomandibular? No, doctora. Muy bien. No, doctora. Gracias. Y entonces vamos a continuar con nuestros músculos que están directamente relacionados con la articulación, que son los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación, pues tenemos nuestro macetero, que tiene 2 vertientes o 2 vientres o 2 porciones. Una porción superficial y una porción profunda. Están acá, superficial y porción profunda. Esas 2 vertientes lo que van a hacer es que todos los músculos de la masticación van a estar inervados por el nervio trigémino, como lo habíamos mencionado, pero van a tener sus ramas en particular hacia el músculo. Entonces, y cada uno de ellos, pues lo que nos va a hacer es una función en particular hacia la articulación. Entonces, el músculo macetero tiene la porción profunda y la porción anterior. Se inserta las 2 porciones, o se origina pues más bien, desde el arco cigomático, uno sus 2 tercios anteriores y otro el tercio posterior, y los 2 llegan y se van a insertar en el ángulo de la mandíbula, en la tuberosidad maceterina, ¿de acuerdo? Del ángulo de la mandíbula. Ahí está en relación con lo que les platicaba antes del cartílago angular, ¿de
acuerdo? Ahí se inserta. La inervación ya les decía que es del trigémino, en particular pues del nervio masseterino. Y la acción de este músculo será elevar la mandíbula y algunas veces ayuda en la porción profunda a protruir la mandíbula, hacerla hacia adelante, adelantar los dientes de la mandíbula. ¿De acuerdo? Después tenemos el músculo temporal. El músculo temporal tenemos diferentes fibras, unas fibras horizontales, unas fibras verticales y unas fibras unilaterales. Dependerá de las fibras es la función que tiene en particular. Y se origina en la fosa temporal hasta llegar a la apófisis coronoides de la mandíbula, la parte contraria al cóndilo. Esa apófisis coronoides también les decía que es un cartílago coronoideo. Por lo tanto, ahí se insertó otro de los músculos de la masticación. Entonces, fosa temporal, apófisis coronoides. Y tenemos tres fibras verticales, horizontales y unilaterales. Entonces, las fibras verticales van a ayudar a elevar la mandíbula. Las fibras horizontales van a hacer retrusión o movimiento hacia atrás de la mandíbula. Y las unilaterales van a ayudar junto con los pterigoideos a hacer movimientos de lateralidad. ¿Verdad? Este será el músculo massetero. Y el músculo massetero está inervado igual por el trigémino, por su nervio mandibular, a través de los temporales profundos. Después, massetero, temporal, y luego tenemos los pterigoideos, que les decía que tenía sus vientres, ¿no? O cabezas. Vientre superficial o vientre superior y vientre inferior. El vientre superior va a llegar, ya les explicaba, del pterigoideo, pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Y entonces su vientre superior iba a llegar hasta la articulación temporomandibular. ¿Hasta dónde en particular? Hasta el disco articular. Entonces, se origina desde el ala mayor del esfenoides hasta llegar a el disco articular. Y la porción inferior o el vientre inferior o la cabeza inferior va a llegar desde la lámina pterigoidea lateral hasta el cuello del cóndilo mandibular, la apófisis condilar de la mandíbula o el cuello del cóndilo de la mandíbula. La función de estos pterigoideos, del pterigoideo lateral, será, si se activa de manera unilateral, va a ayudar a movimientos de lateralidad hacia ese lado, junto con el temporal, las fibras unilaterales. Y si se activa de manera bilateral, va a ayudar a protruir la mandíbula o hacerla hacia atrás, pero en preferencia, protruir la mandíbula. ¿De acuerdo? Hacia adelante. Pero también tiene relación al momento de apertura y cierre. ¿Por qué? Porque cuando se contrae va a hacer que el disco articular se avance o se adelante al cóndilo del temporal y entonces va a hacerse o formarse una hendidura en la parte anterior. Entonces el pterigoideo lateral se activa cuando se abre o cierra, cuando se abre la mandíbula. ¿De acuerdo? Aunque no genera el movimiento como tal de la apertura, acompaña al disco articular. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el pterigoideo medial. ¿Dónde está? Acá. El pterigoideo medial o pterigoideo interno. Este pterigoideo interno lo que nos va a formar, bueno, me voy a acercar también tiene dos cabezas o dos vientres. Una cabeza superficial y una cabeza profunda. La cabeza superficial se origina en la tuberosidad del maxilar y llega hasta el ángulo de la mandíbula, igual a la tuberosidad de la mandíbula.
y el pterigoideo interno en su cabeza o su porción profunda llega desde la cara medial de la lámina pterigoidea hasta igual el ángulo de la mandíbula. Estos nervios pues también van a ser nervios inervados por el trigémino, por el nervio mandibular, a través del nervio pterigoideo. Y la función de este músculo será elevar la mandíbula hacia arriba. Ojalá, bueno, sí, no, elevar la mandíbula para cerrar la parte de la. Este no acompaña el movimiento de apertura y cierre, pero de apertura, pero sí de cierre. Aunque todos se activan cuando se genera la masticación. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos todos nuestros músculos de la masticación. El temporal, el pterigoideo externo, el pterigoideo interno y el macetero. Estos 4 músculos son los que están en relación con la articulación, en particular el lateral externo. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas? No, doctora. No, doctora. No, Muy bien. Y nada más para dejar claro, esto pues solamente lo vamos a recordar porque realmente creo que ustedes ya se lo saben, ya lo vieron y no es como que algo que tenga relación directa con la boca, pero bueno, tenemos músculos de la mímica. Los músculos de la mímica todos están inervados por el nervio facial porque vienen de los somitas del segundo arco faríngeo y se dividen en músculos epicraneanos, periorificiales palpebrales, periorificiales nasales, periorificiales de la boca y periorificiales auriculares. Los epicraneanos. Doctora, Hey, perdón. Yo mande. tengo una pregunta. En caso de que los músculos, por ejemplo, el trigémino y que no inervan los de la masticación, no se desarrollaran bien, por ejemplo, en el síndrome de Moebius, ¿cuál sería un tratamiento? O sea, ¿cuál sería el tratamiento en esos casos? Cuando el músculo no se desarrolla bien, No, cuando el nervio no se desarrolla bien y pues obviamente no inerva los músculos de la masticación. pues hay una hipotonía. Hay que hacer pues, tratamientos fisioterapéuticos. Hay algunos que generan cirugías o activan los músculos pues, es que no, es que depende qué tan lesionado, qué tan poco desarrollado esté el nervio. Porque ¿cuál síndrome me dijiste? Síndrome de Moebius. A ver, déjame revisar. Ese síndrome, ¿qué es lo que hace o qué afecta? Me parece que afecta el nervio trigémino y también los nervios que inervan los músculos de la mímica. O sea, se supone que el paciente que lo tiene pues no puede, no tiene expresión facial ni tampoco tiene pues movimientos mandibulares. O sea, no puede tampoco masticar ni nada. A ver, ya lo estoy revisando. Lo voy a hacer sonrisa. Neurológica congénita. Pues yo creo que se debe de buscar primero pues que, no es que si esa es afectación ya motora. Pues se tiene que alimentar con sondas nasogástricas, porque realmente pues, no va a poder masticar, ni siquiera puede mover sus músculos, no va a poder realizar y no hay como un tratamiento de que, bueno, te lo reemplazo. Entonces, alimentación por sondas nasogástrica. Y supongo que eso es de por vida, ¿verdad, doctora? Sí, pues sí. Sí, yo creo que sí. Pues aparte Okay. estoy viendo que afecta un buen de cosas. Entonces, pues sí, mira, dice que se puede generar una cirugía maxilofacial
para alimentación, dice que la alimentación puede ser a base de tubos o botellas especiales, como yo creo que una sonda nasogástrica. Y una cirugía plástica cuando son casos en particulares donde sí tienen la capacidad para el impulso. Entonces es un manejo multidisciplinario. O sea, necesitas pues el oftalmólogo, el neurólogo, el cirujano, el otorrino, el fisioterapeuta, el psicólogo, todo lo necesitas, el genetista, para verificar para ver el grado de afección y a partir de ahí realizar un tratamiento particular a cada uno de los casos, porque tiene que ver en la parte motora qué tanto se afecta y si se puede o no rehabilitar, pero sí es un tratamiento de por vida. Ok, doctora, muchas gracias. Esa era mi duda, gracias. Ok, de nada. ¿En qué iba? Ya se me olvidó. Ya, en los músculos epicraneanos. Entonces, tenemos el occipito frontal, que tiene dos vientres, un vientre frontal y un vientre occipital. Y la función de será, no me voy a poner ya en la parte de la inserción y de dónde se origina y hacia dónde se inserta, porque realmente los músculos de la cara como tal, pues no son parte o rama de la boca, pero solamente los epiperiorificiales de la boca son los que nos van a ayudar. Y algunos de la expresión facial, por eso los vamos a mencionar. Entonces, pero no me voy a centrar en la inserción y en el origen de la inserción, simplemente en la función. Entonces, la función de este occipito frontal, será que eleva las cejas y arruga la frente. Y el otro, que es el temporoparietal, nos va a ayudar a antagonizar la acción de elevar las cejas y arrugar la frente. Por lo tanto, evita que se arruga la ceja y se eleven que baja la ceja. ¿De acuerdo? Después tenemos los periorificiales palpebrales, que uno es el orbicular del ojo, que tiene igual dos porciones, la porción palpebral, que nos ayuda pues obviamente a cerrar los párpados, y la porción orbitaria. La porción palpebral tiene dos fascículos, dos porciones, una se llama fascículo ciliar y una porción profunda, que nos van a ayudar pues obviamente a formar el borde del párpado, también a favorecer el drenaje de las lágrimas hacia la parte del cerco lagrimal y hacia la parte de la nariz, junto con la porción profunda que está por detrás del saco lagrimal y también nos va a dilatar ese saco lagrimal. Y la porción orbitaria, que esa está pues alrededor de todo nuestro huesito, bueno, formando o alrededor de nuestra órbita, y nos va a ayudar a cerrar los párpados, también ayudar al drenaje de las lágrimas y a drenarla hacia la parte central, hacia la parte de la nariz. ¿De acuerdo? Igual de esto será el corrugador superciliar y el depresor superciliar. Estos nos van a ayudar a producir los pliegues cuando nosotros fruncimos nuestro ceño en la parte central, en esta parte de acá. Entonces, corrugador superciliar y el depresor superciliar que está en esta parte del centro. Entonces, el corrugador superciliar nos va a ayudar a formar los pliegues de la frente, los pliegues verticales, y hacia aquí. Y el depresor superciliar nos va a ayudar a formar los pliegues transversales sobre la nariz o sobre la raíz de nuestra nariz, en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Son los que luego se están rellenando las señoras. Los espacios que quedan ahí por ese músculo. Luego tenemos los periorificiales nasales, es el prócer, el nasal, el depresor del tabique nasal. El prócer nos va a ayudar a tirar la piel de la frente hacia la parte de abajo.
El nasal en sus dos porciones, transversa y alar, nos va a ayudar en la porción transversa a cerrar el orificio nasal y la porción alar a ensanchar la parte de la nariz, ¿de acuerdo? Y el depresor del tabique nasal nos va a ayudar a bajar la punta de la nariz o el vértice de la nariz, ¿de acuerdo? Los periorificiales de la boca, ¿dónde voy? Aquí. Los periorificiales de la boca tenemos el risorio, el orbicular de la boca, el cigomático mayor y menor, el platisma. Depresor de la boca, depresor del labio inferior, el bucinador y el mentoniano. Y entonces al orbicular de la boca tenemos dos porciones, la porción marginal, que esta sí viene desde la comisura del labio de un lado hacia el otro, rodeando justamente la hendidura de los labios. Y la porción labial es la que entra o rodea toda la hendidura de los labios por arriba y por abajo. Entonces, las dos porciones, porción marginal y porción labial más abajo. Entonces, porción marginal y porción labial. La función es que nos va a ayudar a cerrar los labios, presionarlos, constriñirlos. Luego tenemos el risorio, que también está en la región pariotidia y genera una comisura labial ipsolateral, esta parte de aquí, y lo que nos va a ayudar es a jalar esa comisura hacia los costados, hacia los lados, el músculo risorio. Junto con el cigomático mayor, cigomático menor, el elevador del ángulo de la boca nos van a ayudar a formar la sonrisa. Cigomático mayor nos va a ayudar a elevar la comisura labial y el labio superior. Cigomático menor a jalar o constriñir el labio superior. El elevador del labio superior nos va a ayudar a elevar la parte central de nuestro labio. El elevador del labio superior y del ala de la nariz, justamente también, acá está, nos va a ayudar a elevar tanto el labio como jalar la punta de la nariz hacia la parte de arriba. Y el depresor del labio inferior, junto con el platisma, nos ayuda a bajar el labio inferior o las comisuras de los labios. Y el elevador del ángulo de la boca, junto con el canino, nos ayuda a jalar el ángulo de la boca hacia la parte de arriba para formar la sonrisa. ¿De acuerdo? Aquí nos faltará el bucinador. El bucinador nos va a ayudar a constriñir el bolo alimenticio o llevar el bolo alimenticio hacia los molares para que, aunque no funciona como un músculo de la masticación, detiene o contiene el bolo alimenticio y le ayuda a llevarlo hacia los molares, siempre ese músculo. ¿Y cuál me faltará? Y el mentoniano, que también ayuda a bajar el labio inferior y a tensarse para formar una fascia como de sorpresa. ¿De acuerdo? Estos son... Y los últimos son los periorificiales auriculares, que todos carecen de función, aunque hay algunas personas que los pueden activar. El auricular anterior, superior y posterior. Anterior, superior y posterior. Nos van a ayudar a mover en algunas personas las orejas hacia la parte central o lateral. ¿De acuerdo? Aunque en la mayoría carecen de función. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora, todo bien. No, todo bien, doctora. Y los últimos que vamos a ver son los músculos de la región yoidea, que estos ya vienen del tercer arco. Los anteriores eran del segundo, ¿no? Y entonces, aunque no todos, de los suprayoideos, el músculo digástrico, recuerden que tenemos dos vientres y el primer vientre anterior viene derivado de los somitas del primer arco faríngeo y el vientre posterior de los somitas del segundo arco faríngeo. De ahí hacia abajo, todos vienen del tercer arco. Y están inervados por el hipógloso. Y el glosofaríngeo. Entonces, los músculos que están arriba de nuestro yoides se llaman los músculos suprayoideos. Y estos son digástrico, estiloyoideo, miloyoideo y genioyoideo.
Y luego tenemos los que están debajo del yoides, más cercanos hacia el cuello. Tenemos el esternocleidoyoideo, el homoyoideo, esternotiroideo y el tiroyoideo. Y entonces me voy a ir hacia acá. Entonces tenemos el músculo digástrico con sus dos vientres que ya les mencioné, que uno viene del primero, otro viene del segundo y cruza por un cartílago, por un tendón que se llama tendón intermedio. Su función será deprimir el maxilar, el maxilar inferior, la mandíbula, y eleva el yoides cuando el maxilar está completamente fijo, o sea, cuando está cerrada nuestra mandíbula. Eleva el yoides, porque este tendón intermedio va a estar fijado justamente a la parte central del yoides. Tanto el vientre anterior como el vientre posterior. Luego tenemos el estilo yoideo. El estilo yoideo va a ayudarnos. Estilo yoideo, acá está. El estiloideo viene pues obviamente de la apófisis estiloides, del frontal, hasta el asta menor del yoides, hasta acá, de aquí hasta acá. Y lo que nos va a el hueso frontal, el hueso temporal. Y nos va a ayudar a elevar el yoides y llevarlo hacia atrás cuando hacemos movimientos de deglución, el estilo yoideo. Luego tenemos el miloyoideo. El miloyoideo está ubicado en todo el piso de la boca, es el que nos va a desarrollar justamente el piso de nuestra boca. El miloyoideo está aplanado de forma cuadrangular y empieza desde la línea miloyoidea de la mandíbula hasta la cara anterior del yoides. Y la función de este miloyoideo va a ser, aparte de formar el piso de la boca, elevar el yoides y elevar la lengua cuando también generamos o formamos el proceso de deglución. ¿Junto con cuál? Con el músculo genioideo, que también está inicia desde la apófisis geni de la mandíbula hasta llegar al cuerpo del yoides, la parte central, y también nos ayuda a elevar el yoides para que pase el bolo alimenticio, junto con los músculos de la lengua, ¿de acuerdo? El genioideo y el miloyoideo nos ayudan a la deglución. Entonces, los músculos suprayoideos, nos ayudan más a la deglución y a bajar el yoides. Y los músculos, a elevar el yoides. Y los músculos infrayoideos nos ayudan a bajar el yoides. Y estos son el esternocleidoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. ¿De acuerdo? Que están acá. Aquí. Tenemos, los dividen en superficial y profundo. El esternocleidoyoideo y el homoyoideo son los profundos. El esternocleidoyoideo está ubicado en el cuello. Está desde el borde inferior del yoides hasta la cara posterior de la porción interna de la clavícula y la función será bajar el yoides. El homoyoideo está ubicado a los lados del cuello, del omóplato hacia el yoides, y la función será deprimir el yoides, tensar la aponeurosis cervical y favorece la circulación venosa del cuerpo cuando nosotros inspiramos. El esternotiroideo igual está ubicado en el cuello, llega desde los dos tubérculos de la cara externa del cartílago tiroides, hasta la cara posterior del manubrio del esternón, y la función también será descender el yoides y también ayuda a descender la laringe cuando se genera el proceso de deglución. Y el último, que será el tiroyoideo, está en el asta mayor del yoides y la función será elevar la laringe hacia la parte de arriba cuando se genera un proceso de deglución. ¿De acuerdo? Entonces, los superficiales y los profundos. Y estos son los
Los músculos suprayoideos, infrayoideos y los otros son los suprayoideos. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Doctora. Bueno, pues ya acabé la clase de hoy. Les voy a pasar lista, ¿va? ¿Quién participó? ¿Me puede decir quién participó? Uriel de la Yo. Torre. ¿Quién y quién? Jiménez y quién? De la Torre. De la Torre. ¿Y la semana pasada alguien puso su tarea? Yo. Según yo Y fue... Morales Alpar. ¿Empieza con A tu nombre? Sí, Arturo Ándale. Alejandro. Ajá. Sí, muy bien, ya. Ya, ¿verdad? ¿Ya nadie más participó? ¿Alguien más que haya participado? También de la Torre. De la Torre. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Entonces, Creo que no, doctora. Bueno, gracias. Entonces ahí les voy. Está Mariana. Sí, doctora. De la Torre. Aquí, doctora. Dorantes. Presente, aquí estoy, maestra. Gómez. Gómez Basurto, Carla Aurora. Presente. Ah, sí está. Perdón, es que mi micrófono se trabó. No te apures. Jiménez Avedaño. Aquí presente, doctora. Morales. Arturo. Morales Amilpa. Amilpa. Oh. Presente. Muñoz. Presente. Neri Robles. Presente, doctora. Pérez González. Sí, aquí, profesora. Pérez Santiago. Sí, presente. Prado Aguilera. Presente. Ramírez Flores. Presente. Ramírez Holguín. Presente. Salmerón Bello. Presente. Tapia Garcés. Presente, doctora. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, ¿quién iba a hablar conmigo? Ajá, yo sí necesito hablar con usted. Ok. ¿Tienes mi teléfono? Me puedes hablar si quieres. No lo tengo, doctora. A ver, Me lo anota. paso ahorita. Ah, ella te lo tiene. Bueno, si no, anótalo. 55. Ajá. O que te lo pase. Bueno, 4870. Ajá. 1758. Sí, doctora. ¿Vale? Sí. Órale, Ahorita pues. la anoto. Gracias. Bueno, recuerden que nuestro examen va a ser en 2 semanas. Según yo, tenemos que entregar calificaciones el 29, 30 y 31. Entonces, igual y a lo mejor el 31 será nuestro examen. Entre el 24 y el 31. La siguiente clase les digo, ¿va? Sí, gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Igualmente, gracias. Gracias, Buen día, bye. doctora. Igualmente, bye.